Bueno, ok. Bueno, compañeras, compañeros, buenas tardes. Estamos acá con una necesidad ante la campaña tan intensa que tiene la derecha en México, promoviendo la invasión de Estados Unidos en México para acabar, según ellos, con la dictadura que representa el gobierno progresista de Claudia Sheinbaum. Nos hemos visto en la necesidad de hacer una conferencia con compañeros, compañeras de Venezuela, que nos van a plantear cuál es el panorama sobre la situación en Venezuela después de la última agresión militar que ha tenido Estados Unidos en Venezuela y que ha entrado a dominar varios aspectos de la vida política y económica y social de nuestros hermanos venezolanos y venezolanas. Es cierto que los gobiernos progresistas tienen muchas contradicciones en su seno por ser gobiernos que no se plantean romper con el capitalismo, pero es muy falso que una de las salidas para resolver esas contradicciones y mejorar las condiciones del pueblo trabajador y los sectores populares sea por medio de pedir que el imperialismo de Estados Unidos venga a salvarnos. Al contrario, viene por nuestros recursos, viene por nuestros recursos y viene a someternos, sin importar el color con el que se pinte el gobierno. A ellos lo que les interesa es mantener la dominación política, económica y social sobre los pueblos del mundo entero, como todo imperialismo. Entonces, ante esto, como lo había comentado, hemos organizado la conferencia el Movimiento Socialista del Poder Popular, Organización de la Cuarta Internacional y la Coordinadora Nacional de Usuarios y Usuarias en Resistencia. Hemos organizado la conferencia y la hemos denominado Venezuela después de la intervención yanqui. Hemos invitado, agradecemos la invitación al compañero Antonio González, este, Antonio González de la Corriente Comunes, una organización que muchos tenemos esperanza en que sea una alternativa en Venezuela a la izquierda. Está la compañera María Alejandra Díaz del Bloque Histórico Popular y el compañero, el doctor Luis Bonilla Molina de la revista Venezuela, Política, Economía y Sociedad. La compañera María por cuestiones médicas, nos ha enviado un video. No se encuentra con nosotros y lo proyectaremos al final de las dos intervenciones. Iniciaremos la intervención con el compañero, el doctor Luis Bonilla Molina, que ustedes ya lo escucharon en una conferencia y que le agradecemos mucho, Luis, por habernos contactado a tus compañeros y por estar otra vez con nosotros. Por favor, ¿le pueden prender el audio al camarada Luis Bonilla Molina? Por favor, Emilio. Sí, ya lo encendieron, ¿no? Listo. Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras. Un gusto enorme y muy agradecido por esta oportunidad de poder dialogar con ustedes. Entiendo que son 20 minutos cada uno, ¿verdad? Sí, perdón, me faltó. Serían 20 minutos las ponencias, después abrimos una ronda de intervenciones y después otros 20 minutos de respuesta. Adelante, Luis. Bueno, ante todo agradecer en tiempos como los que están ocurriendo de fuerte turbulencia, hace falta dialogar, reconocernos, encontrarnos y sobre todo por la complejidad de los acontecimientos que están ocurriendo en todo el continente y muy especialmente en Venezuela. Lo primero, denunciar y rechazar enormemente la agresión militar que ocurrió en Venezuela el 3 de enero, la agresión imperialista. No se justifica por ninguna causa la injerencia norteamericana en nuestro continente, es parte de toda una política histórica del imperialismo norteamericano y que ahora se agudiza con la estrategia de seguridad nacional que coloca
a la energía como uno de los centros vitales de disputa global y de su crecimiento como potencia hegemónica. Ahora bien, también nos interesa mucho destacar por qué ocurre la invasión y las circunstancias en las cuales ocurre para luego entrar también en lo que ha sido la llegada de Chávez en 1999, con todas sus contradicciones internas, con todas las tensiones de un proceso de cambios, pero el sentido grueso del proceso que lideró Hugo Chávez tenía mucho que ver con intentar recuperar la democracia en sentido amplio, fundamentalmente la democracia social, es decir, la posibilidad de que los pobres pudieran acceder a los bienes comunes, a la necesidad que tenía de que realmente la justicia social llegara a todos los lugares. Esa buena iniciativa, sin embargo, tiene que ver también con algo que hablaba Héctor, la dualidad de los gobiernos progresistas. Y a pesar que el gobierno de Chávez fue el más radical de los gobiernos progresistas, también vivió la ambivalencia a partir del golpe de Estado de 2002 al impulsar un proyecto de poder popular, consejos comunales, profunda transformación de la democracia participativa, pero también, y eso no lo veíamos en un primer momento, lo vemos luego con perspectiva, también el desarrollo de un proyecto económico de construcción de una burguesía, de una nueva burguesía, y esa contradicción de dos proyectos en el marco de una transformación causaría muchas turbulencias y quizás lo que no lográbamos ver desde adentro en los primeros años se hace evidente en el 2009 con la crisis bancaria en Venezuela, en la cual algunos militares y personajes cercanos al gobierno venezolano resultaron ser propietarios, accionistas de bancos, pero además no solo propietarios, sino con las mismas características de usura de los banqueros clásicos, lo que implicaba que la burguesía no tiene diferencias, no hay una burguesía revolucionaria, la burguesía tiene una forma de actuar que es sus intereses por encima de todo. La enfermedad posterior de Chávez no permitió resolver o que él incidiera mucho mayormente quizás para resolver la tensión entre los dos proyectos, el proyecto comunal, popular, que tenía el nombre internacional de Revolución del Socialismo, el nuevo socialismo, y el proyecto de esta nueva burguesía. Lo que ocurre a partir de la llegada al gobierno de Maduro es que lo que había de progresivo comienza a retroceder y la apuesta general del gobierno de Maduro desde el propio 2014 es a favor del proyecto de consolidación de un nuevo polo de riqueza en contra de los sectores populares del proyecto popular. Si bien los consejos comunales siguen manteniéndose como una retórica, del discurso por años. Hay un proceso progresivo de desmantelamiento, pero también de confiscación de posibilidad de participar políticamente. Los partidos de izquierda, todos son intervenidos. Hoy en Venezuela vivimos una situación muy sui generis, porque en medio de algo que externamente se maneja como una revolución, no hay un solo partido de izquierda legal. Todos los partidos fueron intervenidos durante el gobierno de Maduro y paralelo a eso se dio una ofensiva enorme en materia de destrucción de libertades sindicales, derecho del trabajo, de destrucción del salario real. Hoy el salario, hasta el 2 de enero, hasta el 2 de enero, antes de la intervención norteamericana, el salario mínimo mensual era de menos de $1, de 0,5 de dólar al mes, no de hora ni diario. Es decir, la destrucción es total del salario, de las condiciones de trabajo y, por supuesto, toda la vulneración de derechos humanos, de los cuales seguramente Antonio les va a hablar muy ampliamente, el tema del ataque a los derechos humanos, que es muy significativo durante el periodo de Maduro. Pero hay algo muy importante. A partir del 2018
se inicia una operación muy concreta para recuperar la relación tanto con los Estados Unidos como con la burguesía clásica venezolana agrupada en la patronal Fede Cámaras. Tal vez ustedes no recuerden, pero cuando Trump asumió su primer mandato, ocurrió algo que ahora se puede entender mucho más claramente. Se da una iniciativa de darle un donativo venezolano después a Trump para que para el festejo de su inicio de mandato, es decir, Venezuela, la Venezuela revolucionaria le regala a Trump un dinero para la celebración de su toma de posesión y la encargada de ese proceso es Delcy Rodríguez, la misma que dirigió toda la operación de recuperación de las relaciones con la patronal Fede Cámaras y que a partir del 2022 va como invitada especial a todas las asambleas anuales de la patronal Fede Cámaras y esto explica mucho, desde mi punto de vista, el hecho por el cual Trump y la administración norteamericana deciden dejarla a ella como encargada, como persona de confianza después de la intervención del 3 de enero porque no solo es alguien que está en la continuidad del liderazgo, como dice Trump, sino que mantenía una relación evidente, política y no de carácter conspirativo. No estoy acudiendo a ninguna teoría conspirativa, sino que es la persona que tiene dos grandes factores. Primero, orienta un hecho que todavía nadie se explica, la donación al gobierno norteamericano, y segundo, es la operadora de la recuperación de la relación entre el gobierno y la burguesía clásica agrupada en Fedecámaras. Y su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, es quien había estado en todas las negociaciones con los sectores de la derecha tradicional, es decir, el binomio es el que puede garantizarle a los Estados Unidos, desde la lógica norteamericana, una continuidad. Pero lo que ocurre fundamentalmente el 3 de enero todavía no está muy claro porque a Nicolás Maduro se lo llevan eh, de Fuerte Tiuna, el fuerte militar más importante de Venezuela, es decir, en donde están acantonadas Fuerzas Armadas, se lo llevan, no hay mayor resistencia, mueren asesinados, el anillo de seguridad de él, unos 40 soldados y después otros en otros escenarios y, pero sin embargo, lo que podía ser una respuesta masiva de las Fuerzas Armadas no ocurrió. No ocurrieron, no despegaron los aviones, las baterías antiaéreas no se dispararon e incluso semanas después de la intervención norteamericana, quien era el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, señaló que efectivamente él no había permitido que los aviones salieran, despegaran a combatir porque la superioridad numérica de los Estados Unidos era de tal magnitud que entonces no tenía sentido, era exponer supuestamente a los pilotos. Según esa lógica, entonces nunca debimos enfrentarnos a los Estados Unidos porque es evidente para cualquier principiante de política que la superioridad militar, al menos en armamento, es mayor de los Estados Unidos. Pero Irán acaba de dar una demostración de que cuando hay un pueblo y una dirección política, con todas las diferencias que uno pueda tener con Irán y con el gobierno iraní, pero cuando un gobierno decide enfrentar al imperialismo, no hay posibilidad de una derrota estratégica como lo acaba de demostrar Irán, que incluso ha causado una humillación al país más poderoso, también superior militarmente en tecnología, en todo a Irán, Estados Unidos es superior, pero la posibilidad de que se les parara al frente el gobierno y el pueblo iraní evitó una derrota. Entonces, esa justificación de no actuar todavía es una cosa muy rara, muy extraña, porque se vivió durante meses, durante años, de todo un discurso de preparación supuestamente para enfrentar al imperialismo y no ocurrió. Pasó con total impunidad. Pero o sea, y con esto quiero cerrar la primera parte de mi intervención para luego entrar a lo que ha pasado después del 3 de enero. Es decir, el 3 de enero es consecuencia de un gobierno terriblemente aislado del pueblo. El gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno que traiciona lo progresivo de la revolución bolivariana, que lo echa por el piso, que incluso desarrolla un gobierno altamente autoritario, violador de los derechos humanos, violador de los derechos de la clase trabajadora, destructor del salario
de la clase trabajadora, de la posibilidad de organizarse sindicalmente, de la posibilidad de que la clase trabajadora se organice políticamente. La otra vez acá en Brasil, un compañero de mucha tradición, un militante de toda la vida que tiene más de 80 años, me decía algo que es clave. Cuando yo voy a un país para saber si hay el tipo de gobierno que hay, pregunto por la situación de la clase trabajadora, la situación material de vida, primera pregunta, y segunda pregunta, las condiciones de libertad política de la clase trabajadora, es decir, las posibilidades que tiene para organizarse sindicalmente y en partidos políticos. La respuesta a esas dos preguntas nos dice qué tipo de gobierno tenemos. Bueno, si nos hacíamos esas dos preguntas respecto al gobierno de Maduro, era un gobierno que no permitía a la clase trabajadora organizarse ni políticamente ni sindicalmente, pero también destruía las condiciones materiales de vida. Y ahí es muy complicado, porque las agendas de la derecha y las agendas del sector progresista que declinó en el modelo autoritario de Maduro se cruzan. De hecho, si uno ve la última campaña electoral del 2024, las propuestas de Maduro y las propuestas de María Corina Machado, el sector de María Corina Machado, eran muy similares. Eran propuestas de ajuste estructural que se venía aplicando, porque hoy hay ruido con lo del Fondo Monetario y todo lo demás, pero el gobierno de Maduro fue aplicando desde el 2018 un ajuste estructural contra la clase trabajadora, y si uno colocaba sobre la mesa los programas de gobierno, las propuestas de acción, tanto de Maduro como del sector que lideraba María Corina Machado, eran muy parecidos, solo se diferenciaban en que supuestamente eran de izquierda o derecha, pero en lo estructural era lo más de lo mismo. En esas condiciones, el peor gobierno, y lo digo, yo soy modelo 62, este año cumplo 64 años, y lo que tengo de vida, no ha habido peor gobierno, y lo digo de manera responsable, que el gobierno de Nicolás Maduro. No ha habido un gobierno peor que hayamos conocido que el de Nicolás Maduro, y por eso es que ese sentimiento que le estoy diciendo es el sentimiento que quizás comparte la mayoría de la población, y por eso cuando ocurre la intervención militar del 3 de enero, no hay grandes manifestaciones de repudio como podía esperarse en medio de, entre comillas, una revolución contra la ofensiva norteamericana, contra la agresión norteamericana, o pidiendo la libertad de Nicolás Maduro. No ocurren grandes movilizaciones, no se crea un frente antiimperialista por la agresión. ¿Por qué? Porque en un momento, es un poco que decía Héctor al comienzo con lo que está ocurriendo en México, había sectores que incluso se ilusionaron. Se fue Maduro, puede mejorar la situación del país. Y no, resulta que lo que ha ocurrido a partir de ese momento es que se instala la república, desde mi punto de vista, se pierde el 3 de enero, y pasamos a ser una colonia de los Estados Unidos, porque el mismo 4 de enero del año 2026 el propio Donald Trump señaló que ellos iban a gobernar directamente desde Washington, y que quienes estaban encargados del gobierno habían accedido a cumplir sus órdenes y a colaborar y no cometer los mismos errores que él había cometido, dijo Trump, Nicolás Maduro, a pesar de que Nicolás Maduro tenía una negociación de largo tiempo también con los Estados Unidos, y que además le había desde la administración Biden facilitado el petróleo que necesitaba Estados Unidos en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania. Había resuelto el déficit de petróleo como parte de una negociación, y estaba encaminado a una negociación para resolver la crisis. Quizás sobreestimó sus fuerzas en el marco de la negociación del año anterior, antes del golpe militar de los norteamericanos, pero eso habrá que tomar más distancia para analizarlo con toda la calma posible. Esta situación colonial, lo que hoy tenemos en los hermanos Rodríguez, es una junta de administración colonial que cumple los designios de los Estados Unidos, y que ha hecho los Estados Unidos en este tiempo ordenar una reforma de la ley de hidrocarburos. Venezuela es un país cuya economía gira en torno al petróleo, a la explotación y comercialización del petróleo, y los compañeros del equipo de comunes sacaron una tabla muy sencillita que para mí ilustra muy bien lo que está ocurriendo. Venezuela, antes de la agresión norteamericana, recibía de cada $10 de petróleo, disponía de $6. A partir de la reforma de la ley de hidrocarburos que ordenó la administración Trump y que ejecutaron rápidamente los hermanos Rodríguez,
Venezuela solo recibe uno o debería recibir 1,7 dólares de cada 10 dólares de barril. Es decir, la situación de ingresos de dinero a Venezuela se hizo peor, pero además el petróleo, y esto quizás ustedes no lo sepan, pero Venezuela no vende desde el 3 de enero su petróleo, lo vende Estados Unidos, en una cosa que no había ocurrido. Por eso nosotros decimos que es una situación absolutamente colonial, porque es el imperialismo norteamericano quien la administra y quien dice hacia dónde se orienta el uso de los recursos que además no se devuelven o no se entregan, o no se, después de la venta, no hay manera de saber en qué porcentaje se entregó, cuánto se ha entregado claramente producto de la venta, sino que todo pasa a ser absolutamente discrecional. En este contexto, no hay posibilidad de que la gran aspiración, o no ha habido la posibilidad que la gran aspiración de la clase trabajadora, que es recuperar sus condiciones materiales de vida, se haga efectivo. Para el 1 de mayo el gobierno anunció un aumento pírrico, pero un aumento de los bonos, para que ustedes sepan, en Venezuela el salario está anclado en menos de $1, salario mínimo, y el salario de todos los empleados, incluso los que ganan más, el caso de los profesores universitarios, que pueden ganar entre 2 y 3 dólares al mes, está anclado durante los últimos años. Y lo que se da como complemento son unos bonos que no tienen incidencia salarial, no cuentan para las prestaciones sociales, no cuentan para efectos del cálculo del 13º mes o los aguinaldos, no cuentan para bono vacacional, es decir, destrucción total del salario. Y esto fue lo que se hizo en el mes de mayo, aumentar un poquito los bonos, dejar estancado el salario, es decir, las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora no tienen ninguna posibilidad, pero además con la precariedad de los ingresos de Venezuela se hace mucho más complejo. Lo que ha ocurrido también es que ahora hay todo un proceso para intentar reformar la Constitución. Muchos rumores van y vienen sobre la posibilidad de reformar la Constitución y también de reformar la Ley Orgánica del Trabajo, fundamentalmente para destruir el tema del régimen de pensiones, que es, sí, ustedes muy bien saben, y ustedes lo vivieron durante el gobierno de Salinas de Gortari, están viviendo ahora todas las tensiones de la movilización de la gente alrededor de la ley del ISSSTE, de todo el tema de las afores, de los fondos de pensiones. Es decir, detrás de las jubilaciones fue la intervención esencial del neoliberalismo desde los 80, y en Venezuela, que ya había tenido una ofensiva, ahora van, como por dar un ejemplo, la destrucción absoluta de cualquier posibilidad de que haya pensiones y régimen de jubilaciones digno, y todo esto ocurre en una terrible alianza entre la administración norteamericana y la Junta de Administración Colonial. Lección para quienes luchan es cuando un gobierno deja de seguir haciendo transformaciones radicales, la derecha no pierde tiempo y avanza. Segunda gran lección: no es posible pensar que hay una burguesía revolucionaria. La burguesía tiene sus propios intereses, y sus intereses son fundamentalmente enriquecerse permanentemente de, de lo que hace la clase trabajadora. Tercero, no hay que confiar en los Estados Unidos. La solución nunca puede ser de mano del imperialismo norteamericano. El imperialismo norteamericano solo trabaja prácticamente con los sectores políticos más cipayos en cada país para desarrollar su política, sus ingresos, con absoluto desprecio de la población que interviene. ¿Qué nos van a decir los gringos de solidaridad? Y solo basta ver las imágenes de las calles de Los Ángeles, donde miles de personas duermen a la intemperie. Si ellos no se preocupan por su gente, mucho menos se van a preocupar por el pueblo de América Latina y el Caribe. Nosotros creemos que es muy importante organizar al sector de la clase trabajadora, que la mayoría de la población venezolana cree que es posible recuperar las libertades democráticas básicas, que es posible usar el petróleo como palanca de la justicia social, que es posible vivir en un régimen de derechos humanos, que la libertad sindical y política son necesarias para la recuperación de la democracia, y en la medida que se organice el pueblo para ello,
es el único mecanismo para frenar tanto la intervención norteamericana como la entrega grosera y absoluta que está haciendo de los intereses patrios la actual Junta de Administración Colonial de los Hermanos Rodríguez. Hoy y todos los días hay informaciones de movilizaciones, de organización en todas las ciudades del país, aún no masivas, pero cada vez más importantes, que implican que algo se está moviendo en Venezuela, pero se está moviendo desde abajo, se está moviendo de una lógica distinta a la del imperialismo norteamericano y de una lógica distinta a los intereses de la Junta de Administración Colonial. Nuestra apuesta es que ese sector de los de abajo que se organizan, la gente humilde, sencilla, la gente que vive del trabajo, pues es lo que puede permitir que Venezuela salga de la hora tan oscura en la cual está desde hace años y la hora menguada que se hable para la República desde el 3 de enero de 2026. Hay sectores que están resistiendo. Hoy el compañero Antonio González Plesman, que le va a hablar de eso, está trabajando no solo en comunes, sino en el área de derechos humanos, estuvieron acompañando a las madres de los detenidos, porque en Venezuela además desde el 2024 se ocurrió un acto, unas cosas que no habían ocurrido, menores de edad detenidos, gente detenida simplemente por tener un mensaje en su teléfono. Ya seguramente Antonio les hablará mucho más de eso, pero una situación terrible, y precisamente la lucha constante y continua es lo que ha logrado sacar de la cárcel a estos jóvenes, a estos prácticamente niños que estaban encarcelados por mucho tiempo, recuperar la dignidad parcial aún, porque muchos siguen con juicio abierto, de las madres y de sus hijos, y abrir todo un espacio, una lección muy importante, que la unidad es la que garantiza los triunfos del pueblo. Solo el pueblo libera al pueblo. Gracias. Muchas gracias, Luis Bonilla. Muy fuerte lo que nos has dicho, más cuando tenemos una comunidad venezolana aquí en México muy grande, que nos estuvo escribiendo en nuestras redes sociales diciendo que lo mejor que le pudo haber pasado a Venezuela fue que los invadieran los gringos, y una derecha que sigue insistiendo que en Venezuela ya los trabajadores ganan en dólares, y que tienen una vida como en Miami. Entonces sí, es muy importante lo que planteas. Y también por el otro lado, los argumentos del campismo diciendo que, pues, qué podían hacer, que este gobierno no tiene de otra más que ceder ante Estados Unidos, porque es como si en una familia te secuestran al papá y entonces tienes que ceder ante todo para que lo dejen libre, ¿no? Pero bueno, ya son algunas cosas que a ver si comenta Antonio José González. Plesman, representante de comunes, muy agradecidos todas, todos, todes de que estés acá y que puedas compartirnos tu conocimiento, Antonio. Bienvenido a la distancia. Bueno, muchísimas gracias, compa. Muchísimas gracias por la invitación, esta oportunidad, ¿no? Bueno, voy a subrayar o desarrollar algunos elementos puntuales de la intervención de Luis, es decir, me voy a montar en la intervención de Luis, señalando unos elementos previos a la intervención para poder caracterizar el momento posterior, ¿no? Lo primero que hay que decir es que madurismo no es chavismo. Madurismo es una mutación del chavismo que terminó siendo en la práctica antichavista, autoritaria y de derecha. Si uno mira las grandes coordenadas del chavismo, había una línea nacionalista, soberanista, una línea popular con énfasis en la clase, una línea anticapitalista, una línea democrática, profundamente democrática. El madurismo fue poco a poco desbancando estas grandes orientaciones estratégicas. Así que, aunque sigue hablando en nombre del chavismo, aunque sigue reivindicando una retórica con algunos elementos de izquierda, el madurismo es claramente otra cosa, es claramente otra corriente. Mientras Chávez era amado por el pueblo pobre y odiado por la burguesía, Maduro terminó siendo celebrado, como decía Luis, por Fede Cámaras, que es el principal gremio empresarial, y odiado por la inmensa mayoría del país. No es que lo rechazaba, es que había desprecio profundo. Y eso es un tema, digamos, medular para los debates de la izquierda. Una élite política que llega con una intención de transformación se va convirtiendo en élite económica
a partir de los vínculos y los privilegios del poder, y al cambiar sus intereses de clase va cambiando también su orientación política, pero manteniendo el ropaje anterior. Eso es lo que pasó con el madurismo. Ahora, a mí me gustaría caracterizar rápidamente el régimen político que teníamos antes de la intervención. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Ok. Bueno, el 28 de julio de 2024 hubo un fraude electoral en Venezuela. Eh, Evidentemente, la contrincante de Maduro, o el contrincante de Maduro, representaba los intereses de la derecha tradicional, pero a ese sector se le robaron las elecciones. Antes de eso, se le habían quitado, como decía Luis también, a los verdaderos militantes de los partidos políticos de todo el espectro político, de derecha y también de izquierda, se le habían quitado los partidos políticos a los verdaderos militantes, a través de sentencias judiciales en la mayoría de los casos, primero los partidos de la derecha y nombraban a unos opositores aliados del gobierno, y también después a los propios partidos del polo patriótico, es decir, de la alianza del gobierno. Caso paradigmático es el Partido Comunista Venezolano, un partido que sobrevivió 3 dictaduras y que tiene casi 100 años. Se le fue quitado a sus verdaderos militantes y entregado a militantes del Partido Comunista. Además de eso, había inhabilitaciones políticas, es decir, el contexto no solo fue el fraude electoral en términos del robo absoluto de los votos, sino un contexto previo de ausencia de garantías mínimas para el ejercicio de los derechos políticos. Todo eso ocurrió en un contexto también de amplísima represión, que se remonta al año 2015. A partir del año 2015 empezó un proceso de represión a los movimientos campesinos que venían de ser parte y acompañar las luchas chavistas de recuperación de la tierra. Esos fueron progresivamente reprimidos porque volvió la alianza entre el Estado y los terratenientes y les quitaron las tierras. Entonces había movilizaciones y represiones y encarcelamientos. Pasó lo mismo desde el 2015 con el sector de los trabajadores. Había una política práctica de derogación de facto de los derechos laborales, un aumento en la movilización de trabajadores y un aumento de las detenciones de trabajadores. Cerca de 300 trabajadores fueron detenidos desde 2015 al presente. Entonces, en ese contexto llegamos a las elecciones del 2024, que condujeron a un fraude electoral. Fraude que condujo, que generó un conjunto de manifestaciones de tipo insurreccional, a escala, por supuesto, no se compara con otras insurrecciones importantes que había en Venezuela como el Caracazo, pero fueron manifestaciones de tipo insurreccional en el mundo popular. A diferencia de todas las manifestaciones que habían ocurrido en el chavismo, estas manifestaciones ocurrieron en barrios muy populares que eran bastiones históricos del chavismo. Es decir, el pueblo chavista estaba repudiando a Nicolás Maduro, estaba repudiando el robo de las elecciones. Esas manifestaciones fueron respondidas con una represión muy alta por los cuerpos de seguridad y también por los cuerpos parapoliciales que se han instaurado en Venezuela. Tienen lamentablemente el nombre colectivo, pero en la práctica son grupos parapoliciales. Y en la semana siguiente hubo más de 2.200 personas detenidas, acusadas todas de terrorismo. Al menos la mitad de esas personas ni siquiera estaba participando en manifestaciones. Y de la otra mitad, al menos el 70% no participó en la dimensión violenta de las manifestaciones, es decir, fueron falsos positivos. Fue una reacción de disciplinamiento, una reacción de contención y disciplinamiento del Estado frente a una movilización popular que estaba cuestionando la legitimidad de las elecciones. Entonces, para cerrar el régimen político que teníamos, si desde 2015 teníamos un régimen híbrido que combinaba algunos elementos de democracia liberal burguesa con elementos autoritarios, a partir del 24 se configuró abiertamente un régimen dictatorial, porque no expresaba la voluntad de las mayorías, al contrario, las mayorías la aborrecían, porque la Constitución estaba derogada de facto,
No existía ningún tipo de contrapeso a la élite interno al Estado, ni contrapeso vertical del pueblo a la élite que controlaba el Estado, y porque la represión estaba radicalmente desbordada. Se pasó de una represión selectiva puntual, una represión que fue masiva contra los sectores populares. En términos de clase, ¿qué tenía el gobierno antes de la invasión de los gringos? Bueno, desde 2018, como señalaba Luis, es muy claro el giro a la derecha y contención del gasto público, el salario más bajo, como salario el más bajo del mundo y como ingreso el más bajo de América Latina. Se bonificó el salario, los derechos laborales derogados de facto, se anularon las convenciones colectivas, se imposibilitaron las huelgas, toda manifestación laboral era reprimida, incluso manifestaciones en el sector privado eran reprimidas con organismos de inteligencia. El Estado renunció a intervenir en la economía, aumentaron las privatizaciones y además en el marco del bloqueo de los Estados Unidos se establecieron mecanismos con actores privados, intermediarios, para comerciar en el mercado internacional, que eran operadores de las élites políticas locales, es decir, convirtieron a empresarios en operadores, lo que generó enormes riquezas para esos operadores. Terminaron siendo héroes de la patria, empresarios corruptos, la mayoría de ellos. Alex Saab es quizás el más importante, pero hay muchos otros, y cada uno de esos empresarios que hacía intermediación respondía a sectores de las élites políticas, ¿no? que, como decía antes, devinieron en élites económicas. Ahora, ¿qué tenemos después de la intervención? En términos de régimen político, tenemos el mismo gobierno de facto, porque Delcy Rodríguez es la vicepresidenta de Maduro, es decir, alguien que no ganó las elecciones, pero en este momento un régimen de facto que es controlado por los Estados Unidos, de hecho, ¿no? De hecho, la legitimidad del gobierno de Delcy, alguna legitimidad que le da en un sector de la comunidad internacional es por Estados Unidos el que le muestra, le da el piso de legitimidad frente a algunos actores. Hay que decir que la represión ha disminuido después del cambio de gobierno. La represión ha disminuido, ha habido excarcelaciones importantes. De los 2.400 personas postelectorales quedan solo 6 detenidos a través de una ley de amnistía, y ha habido otras excarcelaciones con libertades de tipo procesal, como beneficios procesales. La gente sigue juzgada. Hay muy pocas nuevas detenciones, ha habido, pero son pocas, y ha aumentado el espacio del debate público. Es lo que en ciencia política se conoce como liberalización sin democratización, es decir, no existen, el aparato represivo sigue intacto, los mandos represivos siguen ahí, los mandos de las instituciones represivas, el control del Estado sobre fiscales y tribunales es absoluto, el control del Ejecutivo es absoluto sobre fiscales y tribunales, las leyes represivas siguen ahí. Es decir, los grupos parapoliciales siguen ahí, los actores que se robaron las elecciones, el Consejo Nacional Electoral, siguen ahí, los partidos siguen expropiados y siguen las inhabilitaciones, y sin embargo hay algún aumento de algunas libertades políticas en el tema de libertad de expresión, y se han reducido las detenciones y ha habido excarcelaciones. Eso es en la práctica lo que pasamos. Entonces uno diría, o somos una colonia, es una manera de decirlo, otra manera es que somos un protectorado de facto. La metrópoli decide en lo esencial y en función de sus intereses toma las grandes decisiones del país, y el gobierno local tiene un pequeño margen de decisión sobre asuntos menores que no son relevantes para la metrópoli. Entonces, si antes teníamos una dictadura de derecha, antes del 3 de enero, ahorita tenemos una dicta blanda, también de derecha, pero perdiendo la soberanía. Eso es un elemento común, ¿no? En términos económicos, la orientación de clase de este gobierno sigue siendo exactamente la misma, pero ahora privilegiando los intereses de los Estados Unidos. Por instrucciones de Estados Unidos, como decía Luis, se redujeron los ingresos, el porcentaje de ingresos petroleros y mineros. Hubo 2 reformas de la ley mandadas a hacer por Estados Unidos y cumplidas obedientemente por este Estado. Controlan los ingresos del país, los recursos del país, producto de la venta petrolera, llegan primero a Estados Unidos, y Estados Unidos remite a Venezuela un porcentaje, no sabemos, no es transparente,
Trump señala unos montos en sus declaraciones y el gobierno venezolano señala otros. Estados Unidos impone las empresas con las cuales va a contratar el Estado venezolano, es decir, seguimos teniendo un gobierno de derecha en términos económicos que representa los intereses del pueblo y están siendo tutelados por el gobierno de los Estados Unidos. Esto plantea grandes dilemas para los sectores, para la izquierda, pero incluso más allá de la izquierda, para los sectores democráticos y del campo popular venezolano. ¿Sí? Nosotros tenemos el reto, el enorme reto de recuperar la soberanía nacional, de volver a ser una república independiente, el enorme reto de recuperar la soberanía popular, de tener niveles crecientes de democracia, un país que tuvo experiencias muy importantes de democracia participativa, de lógicas de autogobierno local. Ahorita no solo perdimos esas formas de democracia popular, sino que perdimos el mínimo, el piso de la democracia representativa, que forma parte, hay que decirlo, de nuestra Constitución. Es una concepción contrahegemónica de la democracia que incluye la democracia representativa y la supera con formas más elaboradas, deliberativas, directas y de autogobierno de democracia. Y tenemos el enorme reto de recuperar garantías para los derechos sociales. Esos son tres ejes fundamentales que definen la línea política de comunes para el momento actual. Pero además vemos que esos ejes se entrelazan. Si nosotros nos preguntamos por qué Estados Unidos invade Venezuela y no invade Colombia, no invade México, hay, por supuesto, tiene muchas explicaciones, hay muchos factores que inciden en esto. Uno de ellos es que tenemos petróleo, eso era una apetencia de los Estados Unidos desde hace décadas, ¿no? Desde que el gobierno de Chávez existe, poner la mano al petróleo venezolano es un elemento importante, frenar las relaciones con China y con Rusia es un elemento importante, aleccionar un intento de revolución anticapitalista es un elemento importante, tener una cabeza de playa, una derecha cipaya que pidió invasión es un elemento importante, pero también, y esto hay que decirlo, esta invasión ocurre en buena medida porque Nicolás Maduro se roba las elecciones. Tenemos un gobierno débil, es un gobierno despreciado por el pueblo, un gobierno que no tiene ningún tipo de legitimidad y eso facilita la entrada de Estados Unidos en Venezuela porque ellos calculan de manera muy clara que no va a haber resistencia popular, como en efecto no hubo ningún tipo de resistencia popular. Es decir, el propio gobierno de Venezuela facilitó la invasión de los Estados Unidos. Nuevamente, no por la lógica de conspiración, es bastante probable que haya sectores del gobierno que hayan tenido que ver con eso en términos de entrega y de negociación, pero más allá de eso, la deriva autoritaria del gobierno venezolano facilitó la entrada de Estados Unidos en Venezuela. Entonces nosotros entendemos que recuperar la soberanía nacional pasa también por recuperar la democracia. El deterioro de los derechos sociales en Venezuela también es producto de la pérdida de las mínimas libertades democráticas, porque clase trabajadora que no puede organizarse, que no puede movilizarse, que no puede expresarse, es una clase trabajadora que no tiene posibilidad de ejercer poder, de ejercer fuerza el conflicto político a favor de sus derechos. Y eso venía ocurriendo de manera previa a la invasión de los Estados Unidos. Es decir, se articuló la desmovilización de la clase trabajadora, el beneficio claro al capital en las políticas económicas y eso sirvió de piso perfecto para la pérdida de la soberanía. Como decía, esos son los retos que tenemos desde el campo democrático y popular y entendemos que se articulan unos con otros, se entremezclan, están imbricados y trabajar para unos implica necesariamente trabajar para otros. Yo dejaría esta parte de la intervención hasta aquí, podríamos comentar luego un poco más en función de la agenda de intereses de los participantes. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, muy importantes las intervenciones. Vamos a dar paso a una intervención de una compañera que no pudo estar,
presente por una cuestión médica. Y no sé, Emilio, ¿tú nos indicas? Ok, ¿Se puede ver la pantalla? sí, sí, sí se ve. Ya se ve mejor, ¿no? Ajá, Compañeros y compañeras, hablar de Venezuela hoy exige honestidad intelectual, porque la tragedia venezolana no demuestra el fracaso de las luchas populares ni la inviabilidad de los ideales de justicia social. La verdadera tragedia consiste en que mientras se mantenía un lenguaje de revolución, de libertad, de Bolívar, de la Constitución, de Chávez, se fueron desmontando las bases materiales, institucionales y éticas del proyecto histórico contenido en la Constitución del 99. Entonces, la revolución permaneció en el discurso, pero fue vaciada de contenido en la práctica. Y la preservación del poder terminó sustituyendo a un proyecto histórico. Entonces, la Constitución como proyecto originario representó un intento de reconciliar igualdad y libertad, tal cual como lo decía Bolívar. Su centro era el pueblo soberano, no una élite política. Y sus pilares eran democracia participativa, Estado social de derecho y de justicia, separación de poderes, derechos humanos, justicia social, soberanía nacional, integración latinoamericana, lucha contra la corrupción y el burocratismo. Esas eran las bases fundamentales del proyecto histórico. Ese fue el legado que se recibió en el año 2013. Ahora, de 2013 a 2017 lo que priva es la lógica de la supervivencia que sustituye a la lógica de la transformación. Pues tras la muerte de Chávez comenzó una mutación ya no silenciosa, sino abierta. La prioridad dejó de ser profundizar el proyecto constitucional y la prioridad pasó a ser la permanencia del grupo gobernante, como sea. Entonces, la crisis económica y la caída de los precios petroleros fueron enfrentadas mediante una creciente centralización. La protesta comenzó a ser concebida como amenaza. Se desmontaron los derechos laborales, se incrementó la militarización, la política comenzó a judicializarse y criminalizarse la protesta. En 2015, la victoria parlamentaria de la oposición abría una oportunidad para la convivencia democrática. Creíamos, la oposición siempre tenía un as bajo la manga. Y la Asamblea Nacional, esa fue progresivamente anulada por el enfrentamiento entre los poderes, y en 2017 la Asamblea Nacional Constituyente, el poder dejó de estar limitado por la Constitución, es decir, la Constitución dejó de ser el límite del poder y el poder comenzó a situarse por encima de la Constitución. Ese fue el verdadero quiebre. Max Weber definía, además, el patrimonialismo como una forma de dominación donde las instituciones son sustituidas por relaciones personales. Eso fue lo que sucedió en Venezuela. Y eso comenzó a consolidarse. Los poderes públicos dejaron de controlarse entre sí. No había independencia de poderes. La Fiscalía, el Tribunal Supremo, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Poder Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, todos terminaron subordinados a un mismo centro político, el Ejecutivo. Y el proyecto personal. Paralelamente, las relaciones familiares de afinidad, de compadrazgo, adquirieron una importancia creciente en la estructura de poder. La República fue sustituida por un sistema patrimonial. La ley dejó de estar por encima de los hombres y los hombres comenzaron a colocarse por encima de las instituciones. ¿Esto qué significó? La destrucción de las bases materiales y sociales del proyecto histórico. Porque mientras la retórica revolucionaria permanecía intacta, las bases económicas del proyecto fueron destruidas. PDVSA sufrió un colapso histórico, las industrias básicas fueron devastadas, la hiperinflación pulverizó los salarios
pero además la política económica pulveriza también los derechos laborales, el instructivo ONAPRE destruyó conquistas laborales y convenciones colectivas, se produjo una gigantesca transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia los grupos privilegiados. Los trabajadores cargaron con la culpa y cargaron con el peso de la crisis. 8 millones de venezolanos abandonaron el país. Entonces la paradoja es evidente, no hubo más igualdad, no hubo más participación, no hubo más soberanía popular. Hubo, sí, y eso hay que decirlo claramente, menos democracia, menos salario, menos producción, menos institucionalidad, más desigualdad, más concentración del poder en grupos que nosotros llamamos capitalismo de compinche, más privilegios. Entre 2018 y 2026 la opacidad y la ruptura con el proyecto histórico fue total, pues las elecciones de 2018 profundizaron la crisis de legitimidad, ¿ok? Y en 2020 la ley antibloqueo institucionalizó mecanismos de opacidad incompatibles con el control ciudadano. En 2024 se produjo una nueva profundización del conflicto político. Y en 2026 la reforma petrolera marcó probablemente la ruptura más profunda con la visión originaria del proyecto histórico reflejado en la Constitución, que además estaba sobre la base de la historia de Bolívar. Pero además se seguía usando el nombre de Bolívar y de la revolución. Entonces la lección que debemos aprender es que la experiencia venezolana entre 2013 y 2026 no representa la derrota del proyecto histórico de reivindicación popular y social. Representa la sustitución progresiva de ese proyecto por un régimen patrimonial autoritario, cuya prioridad terminó siendo la conservación del poder, la fetichización del poder. La revolución sobrevivió en el discurso, pero fue desmontada en la realidad. Y quizá la principal advertencia para las fuerzas populares latinoamericanas sea la formulada por Simón Bolívar hace 2 siglos. Creo que eso es lo más importante. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder, pues el pueblo se acostumbra a obedecer y él se acostumbra a mandarlo. Porque cuando la preservación del poder se vuelve más importante que la soberanía popular, los cambios históricos, las revoluciones dejan de pertenecer al pueblo y comienzan a pertenecer a unas cúpulas. ¿Me explico? Entonces, realmente lo que nosotros queremos es hacerle ver a nuestros compañeros que el proyecto originario fue desmontado y traicionado. ¿Ok? Y la idea central es que el problema venezolano no fue demasiada revolución, sino la sustitución de un proyecto popular por un sistema de preservación del poder. Un sistema autoritario, un sistema que eliminó los derechos de los ciudadanos y que hoy se aferra al poder con uñas y dientes, negando la soberanía popular. Porque aquellas crisis, aquellas situaciones son producto de esta crisis. Aquellos lodos nos trajeron a estos barros. Esa es la advertencia que nosotros queremos hacer con respecto a la situación de Venezuela, que desde afuera es muy difícil entenderla. Pero nosotros tratamos de dar luces en este camino. Un abrazo y un saludo. Gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Saludos. Bueno, ella fue la compañera María Alejandra Díaz del Bloque Histórico Popular. Luis Bonilla, le agradeces, por favor, de nuestra parte, el aporte de la compañera a esta conferencia. Bueno, compañeros, esas han sido la primera participación de los compañeros ponentes. Le vamos a dar la palabra a los que levanten la manita. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, les vamos a dar 3 minutos para que puedan hacer ese comentario, esas preguntas. Empezamos con el compañero Jorge Sorger. Adelante, compañero Jorge.
Compañero Jorge, Tiene, sí, ya, ahora me escucha. te escuchamos. Muchas gracias por permitirme hacer un comentario y también muy interesantes las presentaciones, pero faltan algunas cosas en esas presentaciones. Primero, en el 2015 hubo una baja tremenda en el precio del petróleo, seguido por este, la- las sanciones de los Estados Unidos y después un bloqueo del petróleo venezolano. Es decir, que los Estados Unidos han ahorcado al gobierno de una forma terrible. Es decir, que no había casi nada de ingreso y lo poco que podían exportar prácticamente clandestinamente lo tenían que hacer a precios muy, muy por debajo del precio internacional. Eso hay que tomarlo en cuenta y que el gobierno de Maduro también tenía un enemigo muy, muy feroz y es el enemigo de Machado. Machado pedía una intervención militar de los Estados Unidos y también quería privatizar todo. Así que faltan esas dimensiones en toda la discusión y también falta otra cosa, y es que a pesar de que sí estoy de acuerdo que hubo un error terrible en la elección de 2024, en que Maduro en realidad no ganó la elección y eso permitió muchas cosas, pero en este momento la verdad es que el gobierno de Delcy Rodríguez no tiene ninguna opción y no se le puede comparar con Irán, porque Irán tiene una tecnología completamente más alta, especialmente en defensa, y puede controlar al estrecho de Hormuz, que es una cosa internacional. Por último, si realmente hay una oposición de parte de la izquierda contra Delcy Rodríguez, ¿a quién la van a sustituir? ¿Quiénes son los que van a apoderarse del poder? Machado y los demás. Eso no es un cambio democrático. Lo que a mí me da todavía confianza es que una de las cosas que está haciendo el gobierno de Delcy Rodríguez es apoyar a las comunas. Y para mí las comunas son la esperanza, ellos son la revolución bolivariana, esa es la esperanza de Venezuela. Y sobrevivirá, como lo han hecho a través de todo lo que ha pasado. Así que en este momento me parece que es un error tratar de tumbar al gobierno de Delcy porque lo que la va a sustituir es peor. Y discúlpenme que sea tan negativo en este sentido, pero la esperanza está en las comunas que todavía sobreviven y eso es muy positivo. Muchas gracias. Gracias por escucharme. Claro, muchas gracias por compartirnos tu opinión. El siguiente es el compañero Emilio Telles y se prepara nuestro compañero pensador de San Luis Potosí, si no mal recuerdo. Adelante, Emilio Telles. Sí, gracias. Pues bueno, entre otras cosas, aquí en México en las discusiones, y yo creo que en otras partes del mundo, eh, básicamente está dividida la opinión entre quienes piensan que Delcy Rodríguez está llevando pues a cabo un proceso en condiciones muy difíciles y que prácticamente no le queda de otra más que hacer de Venezuela, como ya han dicho los compañeros, un protectorado. Pero esa perspectiva la sostienen quienes quieren entender eh, que, que en estos momentos no queda de otra. Obviamente genera muchas suspicacias por la forma en la que capturaron a Maduro, eh, y obviamente era parte también del plan, ¿no? Todas esas suspicacias de a quién se llevan y quién se queda y quién negocia y en qué condiciones.
Del otro lado está quienes piensan que en realidad es un proceso de claudicación y que este es quienes están dirigiendo ahorita simplemente están sellando las últimas momentos de pues de lo que fue la deriva del madurismo, ¿no? Y que entonces habría que ser críticos y justamente en eso recae. ¿Qué tan crítico o no se es ante el gobierno actual de Delcy? Si se piensa que está negociando con la pistola en la cabeza, se le comprende y se tiene una actitud de espera y de apoyo hasta cierto punto. Quien en realidad piensa que esto ya es un proceso de profundización del fin del proyecto, pues, o de toda posibilidad del proyecto por el grupo de poder que pues ha estado al frente, pues en realidad animaría a una crítica más profunda de la situación y de la necesidad de reorganizar una fuerza popular, ¿no? Crítica al gobierno y que vaya más allá, porque, porque Venezuela va rumbo pues a una colonia, ¿no? A convertirse en una colonia. En ese sentido, tras esa valoración que es como lo que ha tensado fuera, supongo, de Venezuela, donde pues no se tiene el pulso fácil de lo que está pasando adentro, las fuerzas populares, etcétera, quisiera preguntarles cómo visualizan la preparación de la derecha eh, en un próximo periodo y y si ese proceso se vislumbra como un proceso electoral en el que, digamos, se llevaría a cabo una nueva disputa en las nuevas condiciones y la derecha se esté preparando para ello. Nada más. Muchas gracias, Luis Emilio Telles. Le damos la palabra al que está como pensador. ¿Te presentas, compañero? No sé si eres el de San Luis Potosí. Ajá, adelante. No, Ah, volviste a cerrar. sí. Adelante. Buenas noches, camaradas. Sí, soy el de San Luis Potosí. Perfecto. Primero, agradecer a los compas, a las y los compas del Poder Popular por este tipo de espacios tan necesarios. Segundo, agradecer a los compas que nos expusieron junto a la compañera respecto al contexto y situación de Venezuela. Tengo tres preguntas. Me gustaría, la primera va en torno, y espero que no sea redundante, que nos pudieran profundizar un poco más respecto a cuáles son las condiciones reales de los movimientos y organizaciones sociales de izquierda. Si bien ya nos comentaron algunas cuestiones, me gustaría que abundaran un poco más al respecto, porque realmente pues hay mucha desinformación al respecto, que es porque, por ejemplo, hay una prensa que es muy crítica respecto al proceso, como ya se mencionó Emilio y el anterior camarada que preguntó y que comentó, y a su vez hay otra prensa que también es de izquierda, pero que minimiza o que suaviza las posiciones de Delcy, por ejemplo. La segunda pregunta, y que va en sentido respecto a, y sin mistificar personajes, ¿cuál es la posición actual de este Diosdado Cabello? Había tenido como un papel protagónico antes de lo que pasó con Maduro, precisamente el secuestro por parte de Estados Unidos, pero hemos visto que poco a poco se ha ido diluyendo. Desde afuera no se entiende mucho si hay una ruptura con el grupo de Delcy o más bien sigue este triunvirato para mantener cierta cohesión al interno de lo que queda del Estado. Y la tercera pregunta radica precisamente si nos pudieran comentar cuál es la visión desde Venezuela de algunos medios críticos, por ejemplo, podría decir los españoles, que minimizaban la acción de Estados Unidos, donde decían que Estados Unidos no se atrevería a atacar a Maduro o a hacerle algo a Venezuela. Sin embargo, vemos que pasó, que sucedió y que fue de tal magnitud que fue como una derrota para la izquierda movilizada en Latinoamérica. Entonces, estos discursos mediáticos de izquierda que enaltecen figuras, pero que a su vez permiten que a la vez que son atacadas, derrotadas o, o vencidas de una u otra forma, pues hay una derrota moral más profunda en los demás movimientos sociales. Sería todo. Gracias.
Muchas gracias, camarada. Gracias por tu aportación. Adelante, compañero José Luis Hernández Ayala. Buenas noches, compañeras y compañeros. Bueno, pues, pues sí, es una cosa, debate muy triste, una discusión muy, digamos, muy difícil, porque me parece que es muy grave lo que está pasando, lo que pasó en Venezuela. Y creo que aquí el problema, el grave problema que hay, es que no hubo una resistencia a la invasión de Estados Unidos, y eso marca todo, porque yo veo muy difícil que se pueda revertir esta invasión, al menos por un largo plazo. Estoy hablando de mucho tiempo. Y no creo que el actual gobierno pueda resistir la presión del imperialismo. Para empezar, es completamente un eufemismo decir que están ganando tiempo. No es cierto. Yo creo que más bien están prolongando su agonía, porque Estados Unidos tiene el control de la economía, tiene el control de los ingresos del petróleo, tiene todo tipo de dominio, o sea, que ha sido un dominio que es inclusive grosero sobre Venezuela, y simplemente lo que está haciendo es preparando el terreno para después darle el poder a Machado. Eso es lo que tienen, eso hay que tenerlo muy claro. No van a confiar en el gobierno de Delcy, están preparando su tumba. Es lo que está haciendo Estados Unidos ahora, ¿sí? Y todo lo que está haciendo va encaminado en ese sentido. Entonces, ¿con qué autoridad el actual gobierno puede llamar a apelar a la movilización de las masas o de la lucha para lograr un respaldo y rechazar el imperialismo? Yo no veo ninguna anexión y ninguna resistencia. No hay, no se ve por ninguna parte. Todo es claudicar, un día sí y otro también, un día sí y otro también. ¿Así a dónde van a parar? Yo creo que inclusive esto va a ser muy triste inclusive para la propia Delcy, ¿eh? Tarde o temprano la van a tumbar, tarde o temprano la van a tumbar, porque no se, con el imperialismo no se puede confiar ni un tantitito así, como lo dijo el Che, no se puede confiar para nada. Ellos van por todo. Van por todo. Y más ahora que les dé una paliza allá en Irán, pues lógicamente van a tratar de que hacer de América Latina su última trinchera o tratar de mantener un fuerte control. Y en ese sentido está el problema todavía problema por lo que tenemos otro pendiente por lo de Cuba. Bueno, entonces, pues eso es un debate que está abierto porque arroja muchas lecciones para los movimientos sociales que aún seguimos resistiendo, y de izquierda, que aún seguimos resistiendo al imperialismo, y de cuál debe ser la reacción que tenemos que tener ante cualquier ofensiva de Estados Unidos, porque México está en la mira también. Y yo creo que en ese sentido es bien importante que México en ese sentido mantengamos no solamente alerta, sino y no ceder en nada en cuanto a la presión imperialista. Mantener una movilización unitaria con otros pueblos del mundo, inclusive los pueblos, incluyendo el propio pueblo norteamericano, para frenar cualquier tentativa imperialista en contra de México. Y no dar ninguna concesión, hay que ser firmes y no permitir ningún tipo de acciones en contra del imperialismo, en contra de México. Y hay que buscar la mayoría para hacerlo. Es lo que podemos hacer ahorita, digamos, como una lección fundamental. Resistir a como dé lugar, ¿eh? Porque si le damos tantito a la puerta, se meten hasta la cocina. Esa es la elección más importante. En fin, no puedo extenderme más. Muchas gracias por la Muchas oportunidad. gracias, José Luis. Seguiría la camarada Tania. Adelante, Tania. Y dice, prepara María Rangel. Adelante, Tania. Mm, Este, eh, ¿sí sí le enviaron audio a Tania? Emilio. Bueno, Tania, Emilio, Ya, perdón, es que no podía, algo pasaba que no podía abrir el micrófono. Buenas noches, muchas gracias a los camaradas venezolanos por haber hecho tan elocuentes participaciones. Creo que nos dan mucha claridad sobre el proceso venezolano. Y bueno, yo solamente quisiera preguntarles justamente en momentos donde el imperialismo está tratando de extender sus tentáculos en América Latina y el mundo,
bueno, ustedes daban algunas conclusiones que me parecen muy importantes, como seguir la organización, no creer en caudillismos, ¿no? Que bueno, en América Latina tendemos a ser de las posiciones políticas, pues algunos caudillos, pero además de que tenemos que seguir organizados y que esa es una conclusión que tendríamos que tener, por ejemplo, en México, frente al gobierno progresista que ahora bajo el cual estamos, ¿cuáles son, además de estas conclusiones que ustedes nos han compartido, cuáles serían las reivindicaciones que desde los movimientos de solidaridad con a Venezuela ustedes propondrían? Y además, ¿cuáles son las qué propuestas nos harían a los movimientos de izquierda en este momento para poder ayudar al proceso venezolano desde fuera? Solo esas serían mis preguntas y agradecerles por estar con nosotros. Muchas gracias, Tania. El compañero Onésimo Hidalgo, desde la Resistencia de Chiapas. Adelante, Onésimo. Te van a mandar, Onésimo, un aviso para poder prender tu micrófono. Onésimo, Ver- ya lo habías prendido, ya lo volviste a cerrar. Te lo vuelven a enviar, Onésimo. Listo, creo que ya está. Sale. Muy bien. Bueno, gracias. Buenas noches Buenas noches, Onésimo. a todos y todas. Pues escuché poco la ponencia porque venía en carretera, pero estoy aquí ya en la casa escuchando. Eh, pues la verdad, nosotros desde estas tierras del sur de México, teníamos mucha esperanza en la resistencia que se podía hacer al interior de Venezuela, porque pues habíamos escuchado el movimiento de la Quinta República que estaban bien organizados y los pueblos que estaban con sus comités de defensa. Y pues bueno, parece que todo eso no fue suficiente. Y pues sí, la máquina gringa es muy grande en ese sentido. Eh, Nosotros aquí tenemos toda esa situación y pareciera ser que, lo digo con todo el respeto de que pareciera ser que Claudia fuera, pues sí está haciendo cosas importantes, y lo mismo que López Obrador. Para empezar, pues a Iberdrola creo que ya se fue del país, ya no es la empresa que está comiéndose todo lo que es la energía eléctrica. Cosas como esas, o sea, son cosas importantes, pero en realidad, cuando decimos que somos de izquierda, yo pienso que la izquierda empieza por ser anticapitalistas y creo que el sistema de Claudia no lo es, ¿verdad? Porque pues hay juego con algunas empresas que pues, se están viendo fortalecidas, pero ese es un comentario muy a la ligera. Más bien lo que yo quería centrar es una pregunta cuando las cosas que no sabemos y nosotros nos damos cuenta desde aquí muy a la ligera porque pues la información no está fluyendo como debe de ser. Pero esto que decían que la esperanza está en esa parte organizativa de la base que se está haciendo en Venezuela. Mi pregunta aquí para México y para los compañeros de Venezuela, ¿dónde verían ustedes que está la esperanza? Aquí, en México, cuando el fútbol nos está demostrando que la gente es capaz más de gritar por un gol que gritar justicia. Y vemos las madres buscadoras que están por un lado y por otro, buscando la manera de hacerse notar frente a las cámaras internacionales. Pero ¿dónde veríamos la esperanza en México? Nosotros, por ejemplo, en Chiapas, que
trabajamos con el pueblo, hacemos chamba con el pueblo, le dedicamos nuestra vida al pueblo día y noche. Creemos que en ese pueblo organizado, que no creemos en Morena, creemos que ahí está el proceso organizado del pueblo. Pero resulta que para el gobierno las organizaciones no les importa, al contrario, están haciendo trabajo por destruirla. Esa masa multiforme que aparece en la Ciudad de México apoyando a Morena no va a resistir una invasión gringa por las formas en que pudiera darse, como ya lo empezó a hacer Israel en Chiapas. Sin embargo, yo creo que esa parte no va a resistir. Es decir, ¿dónde está la esperanza? Es mi pregunta. Y es para el que quisiera responder. Gracias. Muy bien, Onésimo, que tú mismo respondiste en el pueblo organizado, ¿no? Ni en el rollo amorfo del progresismo, ni en las sectitas de 5 personas que no convocan ni a su familia, sino en la organización popular. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros, compañeras? ¿No? ¿No? ¿Ninguna otra? Bueno, vamos a darle paso a los compañeros. Ah, Rubén Chávez. Adelante, Rubén Chávez. Adelante. Le enviamos el... eh, adelante a Rubén. Te envían un aviso para que enciendas tu micro, Rubén. Ya se lo envié, pero no responde. Rubén, te lo están enviando, porfa, compa. Rubén, o baja la manita o por favor enciende tu micro. Mm, Rubén, bueno, si no puedes, escríbenos. Ah, no. Este, si pudiste, Rubén, Rubén, Rubén Chávez. Bueno, ¿te parece, Rubén, que lo tratemos más tarde y mientras le damos el paso a los ponentes? ¿Vale? Sí. Bueno, seguiríamos contigo, Luis Bonilla. Ujú. ¿Sí se encuentra Luis por ahí? ¿Todavía? Se salió. Hola, Listo. que Ok, no podía abrir el micrófono. perfecto. Bueno, ahí están las preguntas, Luis. Todas tuyas. Yo Sí, nada yo no más sé si Antonio todavía está en la sala. nada más una rápida. Si nos pudieras hablar un poquito más, lo hiciste, pero ¿cuáles son las condiciones del pueblo trabajador? ¿Mejoraron sus condiciones, como lo dice la derecha acá en México y la derecha venezolana que tenemos acá en México? Sí, mejoraron las condiciones del pueblo trabajador, de los sectores populares. Nada más sería eso. Adelante. Bueno, yo lo primero que quiero decirles es que desde el punto de vista de la lucha de la izquierda en Venezuela, de la clase trabajadora, del Comité Nacional de Conflicto, de las madres que luchan, la solidaridad no puede ser con el gobierno. Entonces, cuando haya comités de solidaridad con Venezuela, pregunten si solo se reúnen con embajadores o se reúnen con los representantes de la clase trabajadora, del pueblo que lucha, de las madres que se movilizan, porque bueno, esa es una pregunta clave. Este,
Yo creo que es muy importante desarrollar una solidaridad con el pueblo que lucha, como ya lo dijo Antonio, es muy amplio. Y por supuesto, la prensa general plantea una versión de lo que pasa en Venezuela que oculta la realidad. Efectivamente, cayeron los precios del petróleo, efectivamente, se generaron sanciones, pero Venezuela tuvo ingresos y lo que ocurrió es que la distribución de la riqueza menguada de Venezuela fue dirigida a los ricos y no a la clase trabajadora. El costo de las sanciones, el costo de todas las medidas coercitivas recayó sobre la clase trabajadora y no sobre la élite gobernante ni la burguesía. Esa es la diferencia fundamental del madurismo con el chavismo. Chávez en cualquier momento de crisis, él trataba de evitar que la crisis cayera sobre la clase trabajadora. Lo que vimos en el gobierno de Maduro y a partir de Maduro y ahora es que la crisis cierta se traslada es a los sectores humildes y los ricos siguen creciendo su riqueza. Ustedes dirán, no, eso no puede ser así. Bueno, el mismo gobierno de Nicolás Maduro, no la oposición, no la derecha, denunció que uno de sus ministros, su ministro de estrellas, Tarek Al-Aissami, quien era miembro del buró del PSUD, o sea, de los cuatro que gobernaban el Partido Socialista Unido de Venezuela, había, junto con un grupo de más de 100 funcionarios, todos del partido, habían hecho que se esfumaran 23.000 millones de dólares del presupuesto nacional. 23.000 millones de dólares. El presupuesto, casi el presupuesto de Panamá de un año. Es decir, el dinero había. Pero es más, si ustedes entran a internet y buscan cuando el fiscal destituido hoy, Tarek William Saab, notificó los cargos a Tarek Al-Aissami por el robo de este dinero, señaló es la declaración del fiscal, no de la derecha, que habían hecho con el dinero del petróleo venezolano una operación sobre el dólar que había hecho que una escalada del dólar permanente, una devaluación del bolívar, es decir, desde el propio gobierno, además de las sanciones, en ese proceso de acumulación se había transferido aún más el peso de la crisis, generando mayor inflación, mayor devaluación a partir de la captura del dinero del petróleo. Es decir, hay una realidad que no la estamos diciendo ni siquiera porque estemos opuestos al gobierno o de nadie en la prensa. Estamos hablando de declaraciones del propio Nicolás Maduro en su momento y del fiscal general de la República. Entonces, lo que ocurrió en Venezuela en los últimos años fue eso, un proceso de acumulación con mucho bombardeo de propaganda, una parafernalia muy grande. Y lo que ha ocurrido en los últimos años es el desmantelamiento de los consejos comunales. Los consejos comunales pasaron a ser unos cascarones vacíos que reparten bolsas de alimento, pero sin una posibilidad de incidir en nada. Por ejemplo, se habla de resistencia. Siempre Venezuela iba a resistir. Nosotros decíamos, en mi caso particular, decíamos, si se va a resistir hay que repartir las armas en los consejos comunales. Hay que distribuir el armamento porque no se puede confiar en la burocracia solamente oficial armada. Nunca se repartieron armas. Se hacían algunos videos donde se enseñaban supuestamente a milicianos combatiendo, qué sé yo, y lo que había eran unos colectivos que eran grupos parapoliciales armados, pero a nivel popular no hubo armamento popular, o sea, no hubo preparación para la resistencia. Lo que había era un discurso de la resistencia mientras se negociaba con los Estados Unidos un acuerdo, mientras se negociaba con la burguesía en fe de cámaras, y si no vean ustedes, busquen en internet a partir del 2021 cómo Delcy Rodríguez asiste a presidir las reuniones de la Asamblea Anual de Fede Cámaras, que fue la que dirigió el golpe de Estado contra Chávez en el 2002. Desde el 2002 se había roto la relación con la patronal Fede Cámaras y la que recupera esas relaciones Delcy Rodríguez, es decir, con el sector de la burguesía, que está pugnando y hace un acuerdo por intereses que le son propios. Entonces, negociar con la pistola en la cabeza con las diferencias de los iraníes con Venezuela, que yo las entiendo, pero a los iraníes,
barrieron, mataron a parte de la dirigencia de las Fuerzas Armadas en bombardeos, de la dirigencia religiosa, del Estado, del gobierno, pero había un Estado que había descentralizado la toma de decisiones y había desarrollado un esquema de resistencia que no dependía necesariamente de una figura, es decir, un Estado que se preparó para enfrentar a la mayor potencia imperialista del mundo y poderla derrotar, no solo por el Estrecho de Hormuz, sino por el concepto de la resistencia, y eso no ocurrió en Venezuela, porque darle armas al pueblo asusta a los viejos ricos y a los nuevos ricos porque el pueblo armado no va a querer que la gente acumule riqueza. Entonces, por eso no podía haber un esquema de resistencia de carácter popular, a pesar de que, bueno, de lo mucho que se dijera al respecto. ¿Cuáles son las condiciones reales de la izquierda? La izquierda venezolana ha sufrido la mayor ofensiva desde el 2018. La había sufrido la derecha entre 2015 y 2018, y entre el 2018 en adelante todos los partidos de izquierda fueron intervenidos, judicializados, perseguidos, encarcelados parte de sus dirigentes. Hay más de 200, fueron detenidos más de 200 dirigentes sindicales que luchaban por hacer lo que ustedes hacen, convocar una huelga, una lucha. Se les acusaba de traición a la patria, de instigación al odio. Es decir, si ustedes, hoy, por eso les digo yo, ustedes apoyarían en México a un gobierno que no les permita convocar una movilización. Ustedes convocarían en México a un gobierno que persiga y legalice a todas las organizaciones de izquierda. ¿Ustedes acompañarían en México a un gobierno que lleve el salario mensual a 0,4 de dólar? ¿Ustedes apoyarían mientras la cúpula gobernante vive una vida de lujo, de ostentación, mientras en grandes camionetas, grandes escenarios, y el pueblo trabajador no tiene para sobrevivir prácticamente? ¿Ustedes apoyarían en México a un gobierno? Venezuela tiene más o menos 32 millones de habitantes y hablan entre 6 y 8 millones fuera, es decir, que una parte muy importante de la población, es decir, un 30 o 40% de la población se vaya del país buscando fundamentalmente conseguir el dinero para comer. Entonces, ojo, o sea, y al final terminan como terminó, negociando por varios lados, porque nadie puede explicar cómo se llevaron a Maduro sin tener un mínimo de sospecha. Es decir, se lo llevaron en las peores condiciones, y además lo de la pistola en la cabeza es, si uno va a una lucha, y eso ustedes son todos luchadores sociales, uno mide hasta dónde. Uno no le dice al otro, si el otro está muy armados, no lo provoca tanto. Entonces, si nosotros sabíamos de antemano que los norteamericanos tienen la potencia militar, tecnológica, debimos también no provocar ese escenario si fuera el caso. Entonces, los provocamos hasta el día anterior y después entonces decimos que no, que era una pistola en la cabeza. La pistola siempre estuvo, la revolución bolivariana siempre tuvo la pistola en la cabeza. La tuvo en el 2002, cuando le dieron el golpe a Chávez, durante 3 días lo alejaron. Y precisamente la conexión del pueblo con el liderazgo de Chávez comprometido hizo que derrotó el golpe de Estado en las calles, hizo que Chávez volviera. Y contrario a lo que está haciendo esta Junta de Administración, Chávez, ¿qué hizo? Habló de poder popular, habló de socialismo del siglo XXI, habló de radicalizarse y le dijo a los gringos, yanquis de mierda, váyanse. O sea, hay una diferencia sustantiva. O sea, en los hechos se demuestra si hay una actitud o no de resistir. Las grandes lecciones, decía Tania, es mantener la autonomía. Quizás el gran error, yo he sido militante de izquierda de los 12 años, es que confiamos demasiado en el liderazgo de Chávez y no fortalecimos la autonomía de la izquierda. Y quizás es una gran lección. El apoyar a un gobierno progresista que realmente vaya radicalizándose no debe evitar el fortalecer la autonomía de las organizaciones políticas, pero además la autonomía de las organizaciones de los trabajadores, de las organizaciones sindicales y de trabajadores.
Y ahí, por supuesto, apoyar las luchas de carácter anticapitalista. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en México, sé que hay toda una polémica sobre el tema de la CENTE, y ustedes saben muy bien que yo vengo acompañando la lucha de la CENTE desde hace más de una década, y es hoy una lucha de carácter anticapitalista contra la ley del ISSSTE, contra la ley de los Afores, la ley precisamente que impulsó el neoliberalismo y que quiere que aquí se consolide en México para que se pueda imponer en países como Venezuela. O sea, la lucha que hoy sobre el tema de las jubilaciones en México está profundamente conectado a los intentos del imperialismo y la Junta de Administración Colonial de Venezuela de reformar la ley del trabajo y de liquidar el régimen de pensiones y jubilaciones. No es desconectado. O sea, lo que hizo Salinas de Gortari es lo que hoy quiere hacer Delcy Rodríguez en Venezuela. Entonces, si ustedes quieren ver algo revolucionario en ello, yo les diría, tienen que partir de la relación fundamentalmente con los sectores que luchan, la clase trabajadora, las organizaciones de izquierda, y con esto voy cerrando. Yo les diría que sería muy bueno que organizaran un evento de solidaridad y ahí seguramente Antonio, yo, María, todos podemos colaborar con las organizaciones que luchan en Venezuela, las que vienen luchando, para que las escuchen, no, y que además no cobran un centavo, no en despachos de embajadores que, bueno, que tienen que defender una política de un Estado. Entonces, es una diferencia sustantiva en cómo entendemos la solidaridad de un lado y de otro. Y finalmente, la esperanza. La esperanza para mí es esto que ustedes están haciendo. El poder sobre la coyuntura, plantearse discusiones abiertas, donde hayan muchas posiciones. Tengan pánico de organizaciones donde todo el mundo piensa igual. Ujú. Yo siempre digo algo. Le digo a mis estudiantes de pregrado, posgrado, doctorado y todo, que si la gente que lo rodea a uno piensa en todo igual, hay que salir corriendo inmediatamente, ¿entienden? Porque algo no está bien. O sea, lo que permite que crezcamos nosotros como seres humanos es el diálogo en la diferencia. Y hay que aprender también a dialogar. Y eso es lo que ustedes están haciendo hoy. Aquí escuchamos distintas posiciones, matices de posiciones, y eso es lo que permite precisamente ir creciendo. La autonomía no es un abstracto. La autonomía se sostiene en el diálogo de la diferencia al interior de los grupos organizados, los movimientos sociales. Y entonces, al final, la esperanza es en la autonomía. Solo el pueblo salva al pueblo. Y en esto hay que tener mucha claridad. Podemos militar en partidos políticos, en organizaciones, pero tenemos que volver a la lógica de los comuneros de la Comuna de París. Rotación de cargos, rendición de cuentas, transparencia en la rendición de cuentas, es decir, los principios de los comuneros de París para decir cómo construimos un futuro partiendo de lo que fueron nuestros orígenes como corriente de izquierda. Ok. Tenemos una manita levantada de Gabriela. Adelante, Yo me Gabriela. tengo que retirar. Sí, Estoy en una oficina y el vigilante me dijo que tenía que cerrar sí. porque no, el ruido no dejaba en mi apartamento por lo del juego. Muchas gracias. Nada más le damos la palabra a Gabriela que no había participado en la primera ronda. Adelante, Gabriela. No sé si Antonio estaba o Antonio tuvo que salir. Sí. Ok. Y nada más si puede ser breve, Gabriela, porque ya estábamos cerrando. Ya, es que apenas me dieron el audio. Ajá. Eh, bueno, yo hablaré a veces me divago, entonces por eso escribí esto, pero para que entiendan más o menos desde dónde escribo, pues mi papá es campesino y mi mamá, pues siempre ha estado también de hecho, no sé, hacía muchas actividades en el rancho básicamente. Entonces, digamos que vengo de allí, soy socióloga y pues mi orientación a menudo ha sido a ver en interrelacionalidad varias violencias en los espacios como la UNAM, por ejemplo, que es donde estudié, y aludiendo pues a que
digamos, me he estudiado bastante el tema de los líderes y también he observado que hay una desconfianza muy repetida hacia eso, que eso incluiría también a Claudia Sheinbaum, que podríamos verlo también haciendo ahorita una analogía con respecto a lo que pasa en Venezuela. Eh, a mí se me hace un poquito grave sobre el gobierno actual, siendo crítica, no reconocer pues la importancia que también ha tenido las redes sociodigitales para conectarnos con otros movimientos. Entonces, el reconocimiento es muy importante justo en el diálogo que pues alude el compañero Ujú. para construir otros idearios, al no reconocer pues la importancia que también ha tenido, porque recientemente en la mañanera, en la conferencia mañanera que dio la presidenta, habló de las redes digitales, Ujú. viendo también como una oportunidad en los conflictos, eh, Un pues ya minuto. hablando como negociadora, ajá, eh, me hubiera gustado escuchar ese reconocimiento, digamos, y podría ser un elemento importante para la organización. Ok, muchas gracias. Ya para cerrar, al compañero Antonio José. Adelante, Antonio. Tengo la palabra. Listo, Antonio. Gracias, Juanpa. Bueno, muy interesante, además, bienvenidas las diferencias y las posiciones distintas, ¿no? Sobre lo que planteaba Jorge, el peso del imperialismo, creo que tiene razón, no, en un contexto tan apretado no fue algo que desarrollamos, pero estoy seguro que Luis comparte la misma lectura. Evidentemente, el imperialismo tiene un peso fundamental en la crisis, en el colapso de la economía venezolana. También tiene un peso fundamental en el envilecimiento y la degradación de la élite política, porque las presiones externas favorecieron ese envilecimiento. Y eso es un tema muy importante de entender, porque pareciera que entonces frente al imperialismo nos quedamos con lo que hay, aunque lo que hay sea un gobierno de derecha autoritario, contrario a los intereses de los sectores populares. Y entonces ahí ya la salida de seguirle apostando al gobierno de Delcy, pues es una salida pragmática, pero no es una salida de izquierda, es una salida que favorece un gobierno de derecha, contrario a los intereses de los sectores populares. Desde afuera yo entiendo perfectamente la necesidad de agarrarse de algún hilo, ¿no? El proceso de la revolución bolivariana y el chavismo fue muy importante en toda América Latina. Ustedes deben saber, nosotros todos venimos del chavismo. Éramos de izquierda antes de ser chavistas, pero formamos parte de ese proceso. Y entendemos y sufrimos, digamos, la decadencia de ese proceso y la degradación de ese proceso. Ahora, si nosotros queremos salvar alguna opción de izquierda, tenemos que entender que no puede ser aferrándose a unas élites que hablan en nombre del chavismo, pero que funcionan y activan a favor de los intereses del capital y que reprimen directamente al pueblo pobre. Yo lamento decir que las comunas hoy no son una razón de esperanza porque las comunas hoy no existen. Las comunas hoy han sido degradadas, las comunas hoy han sido relegadas a labores menores en el espacio político. No tienen ninguna incidencia nacional y tampoco están construyendo nuevas formas de relaciones de producción ni nuevas formas de relacionamiento político en las comunidades. Eso no está pasando. Mayoritariamente esta población, la población venezolana, y eso es un piso del que hay que partir, es una población que desprecia al gobierno madurista, que desprecia incluso las lógicas de izquierda, porque en la medida en que el madurismo, usando una retórica de izquierda, gobernó en contra de los pobres, la gente asocia izquierda, madurismo, y hay que decirlo también muy tristemente, chavismo, con la degradación de la política. Sí, entonces, bueno, la apuesta está por la reorganización de las fuerzas populares que construyan nuevos escenarios, ¿no? El compa, y eso responde parte de lo que señalaba Emilio, ¿no? La necesidad de reorganizar una fuerza popular que emerja como actor político y que empiece a disputar el poder. Lo más probable en cualquiera de los escenarios es que ya tenemos un gobierno de derecha, que venga otro gobierno de derecha, ambos totalmente sometidos
al gobierno de Estados Unidos. Si queremos cambiar esa realidad, tenemos que construir, como en efecto estamos haciendo, organizaciones populares, democráticas de izquierda que acumulen fuerza para disputar el poder. El compa de San Luis Potosí hacía tres preguntas: ¿cuáles son las condiciones reales del movimiento y las organizaciones sociales de izquierda? Están todas muy debilitadas. Tanto lo que sobrevive de izquierda dentro del madurismo, porque está, digamos, apostando, y eso incluye algunas de las comunas también, apostando a no romper con el madurismo pese a que sea una política, sea un gobierno de derecha, no romper para tener algunos recursos que le permitan en algún momento hacer política, es decir, están solapados y están sin ejercicio político real de cara al país, como las izquierdas que estamos fuera del madurismo, muchas venimos del chavismo, otras no vienen del chavismo, son condiciones de franca debilidad. Ha habido un proceso de reorganización, hay un proceso de rearticulación importante, pero en términos de fuerza son posiciones muy débiles, ¿no? La posición de Diosdado Cabello siempre ha sido una posición de tensión con el rodriguismo, incluso con Maduro, con los hermanos Rodríguez y con Maduro. Diosdado no representa una opción de izquierda, tiene un discurso más beligerante, pero no representa una opción de izquierda, pero en este momento forma parte de la alianza de gobierno que les permite, como bloque, cumplir la misión que Estados Unidos les da, ¿no? En relación con los medios españoles de izquierda, me imagino que te refieres a los que están en la esfera de influencia de Podemos. Red, que creo que tienen sede en México, han estado muy mediatizados por la lectura gubernamental venezolana, reciben fondos del gobierno venezolano, entonces se convierten en caja de resonancia del discurso de gobierno, ¿no? Bueno, José Luis hablaba que no hubo resistencia, como en efecto no lo hubo, no puede convocar a las masas porque es que las masas desprecian a este gobierno. En los primeros días era muy doloroso para nosotros escuchar permanentemente en la calle gente que tenía esperanzas con la invasión de los gringos a Venezuela, ¿no? Esa esperanza se ha ido diluyendo porque, y eso responde a la última pregunta de Héctor, porque las condiciones materiales del pueblo venezolano no solo no han mejorado, sino que han empeorado después de la invasión. Hay menos recursos. El CLAP, que era una política social de reparto de alimentos, de especies de manera directa, se suspendió después de la invasión de Estados Unidos. Y la inflación no ha parado de subir, el bolívar no ha dejado de devaluarse y la capacidad adquisitiva de la población se ha deteriorado. De hecho, eso es un elemento fundamental de crisis previsible, ¿no? Tania planteaba qué le proponemos a los movimientos de solidaridad con Venezuela. Bueno, Luis lo respondió: la solidaridad debe ser con el pueblo venezolano en lucha, no con el gobierno de derecha, y debe haber evidentemente un cuestionamiento al imperialismo, porque no solo por Venezuela, eso es una política continental, ¿no? Onésimo hablaba de la esperanza. La esperanza es una combinación, o fundar la esperanza es una combinación de mejora de las condiciones materiales de la gente con aumento de sus formas de organización, participación y movilización. Un pueblo movilizado, un pueblo construyendo poder popular, formas de autogobierno, es un pueblo que va a tener más fuerza para la disputa política. Y yo lo dejaría hasta ahí, agradeciendo nuevamente la participación en este espacio. Bueno, Antonio, muchas gracias por tu participación. Pues Luis Bonilla se tuvo que retirar. Le agradeces también la parte de todos los compas, todas las compañeras, sus aportes. Es un debate que está abierto. En la izquierda no cerramos debates. Y entonces es un debate y esperemos de que las condiciones en Venezuela mejoren y que los militantes de izquierda puedan seguir construyendo organización popular para tener una correlación de fuerzas distinta que les lleve a recuperar su soberanía nacional e impulsar un proceso de transformación entendido de que fue una experiencia lo que hubo con Hugo Chávez y a veces las transformaciones duran más que una vida humana, pero las lecciones se quedan ahí para las generaciones que se formen, para que en el futuro terminen
pues la tarea de construir una sociedad nueva y entonces esperamos de que ese papel de formar una nueva generación que más adelante que empezar a cambiar la correlación de fuerzas y que más adelante se forme una generación que pueda hacerlo, pues es una tarea muy importante que creo que le toca a comunes y a otras organizaciones militantes. Muchas gracias por estar acá. Acá en México, desde acá vamos a aprender de esas lecciones y nos toca pues exigirle a nuestro gobierno que profundice la transformación. Estamos todavía a tiempo, hay un 70% de aprobación de este gobierno. No hay nada de, no, todavía no se echan para atrás las reformas tibias, incompletas, pero reformas que se han hecho en beneficio del pueblo. Necesitamos presionar hacia la izquierda. Hay sectores que presionan hacia la derecha, tanto dentro como fuera del gobierno de Claudia Sheinbaum, y a nosotros nos toca los movimientos no dejar ni quedarnos callados ante cualquier cosa que no, que veamos que va en contra de nuestros intereses y los intereses de los sectores populares. Entonces, pues, nos toca también no tener ni la más, no tener ni un poquito de confianza en el imperialismo yanqui, combatir al imperialismo yanqui y hacer frente con el progresismo y hacer frente con todas las fuerzas frente al imperialismo y sus afán de querer controlar México para sus intereses económicos. Bueno, muchas gracias, Antonio, a ti, a los camaradas, y ojalá puedan revertirlo. Compañeras, compañeros, muchas gracias por haberse conectado. Esperamos que haya sido de su agrado la conferencia, que yo creo que sí. Y nos vemos en las próximas actividades. Hasta luego. Cuídense todos. Buena noche.